Alvarito, bienvenido y nuestro corazón está abierto a seguir aprendiendo de lo que Dios nos quiere enseñar en este tema tan importante. Listo, perfecto. Pues primeramente, muchas gracias por esta oportunidad tan hermosa que me dan. Voy a compartir aquí pantalla porque, pues bueno, esto es lo que el Señor me ha estado mostrando y me ha estado enseñando. De hecho, me lo enseñó y me dio el diseño el Señor en pandemia, en una crisis bien tremenda que tuve, pero el Señor siempre da respuestas a todo. Entonces, quiero empezar y de verdad agradeciendo a toda la audiencia y bueno, en lo que yo les puedo aportar, pues con todo el gusto. Y Proverbios 21:5 dice, los planes del dirigente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo aquel que se apresura alocadamente, de hecho, va a la pobreza. Entonces, este es como el versículo con el cual quiero empezar, de tal manera que nosotros podamos empezar con base en lo que el Señor nos enseña a nosotros y con la guía de Él a dirigir el tema de nuestras finanzas. Entonces, este es como un abrebocas, porque este tema es muy extenso, entonces traté de resumirlo lo más pronto posible para luego entrar a hacer algo mucho más dinámico con la participación de ustedes. Entonces, voy a empezar con un par de videos. Entonces, este es aquí está. Ok. Voy a hacer aquí un pequeño ajuste para compartir nuestro sonido. Aquí. Perfecto. Entonces, este es el seminario que tengo yo. Se llama Budget, FinProcen, Finanzas Profesionales Sencillas. Esto es finanzas para la gente de a pie. Entonces, y son profesionales, explicar de una manera sencilla. Budget en inglés, todos sabemos, es presupuesto, pero yo lo coloqué de manera criolla porque da alusión como a billete, ¿sí? A billetera, más o menos. Entonces, ese es lo que yo tengo diseñado acá. Entonces, vamos a empezar viendo un par de videos que yo creo que a muchos nos podemos estar identificando. Conozcan a Marco, un hombre ¿Me escuchan inteligente bien y ahí? trabajador, casado con Mariana y padre de una hermosa joven, Doris, que ingresará a la universidad el próximo año, y de un niño de 6 años, Víctor, que está en el colegio. Vive en una casa Perdón, ¿se está escuchando bien el audio? Hágame una así. Ah, perfecto. hermosa y con una hermosa joven, Doris, que ingresará a la universidad el próximo año, y de un niño de 6 años, Víctor, que está en el colegio. Vive en una casa hermosa y compró un auto nuevo hace un año. Marco, siendo un abogado prometedor, trabaja con éxito en un bufete de abogados muy prestigioso. Para mantener su estilo de vida, pagar la colegiatura de sus hijos, responder por la hipoteca de la casa y el pago del crédito del auto al Banco Nacional. Pero Marco, aun cuando tiene un buen salario, debe trabajar más del doble para lograr conseguir el ingreso suficiente y cubrir sus compromisos financieros. Y no cuenta con un ahorro que le permita asegurarse un futuro tranquilo para él y su familia. Su estilo de vida, sumado a la mala administración de su economía, genera la chispa detonante dirigida a una bomba de tiempo que resultará en el desastre financiero. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué te noto tan triste? Es que estoy agobiado por la deuda. ¿Quieres que te ayude a salir de ella? ¿Quieres que te aconseje? Oh, me encantaría. Bueno, muy bien.
Recordemos que en el estado de situación financiera encontramos en la parte izquierda los activos que representan la inversión. Están divididos entre liquidez e infraestructura. En la parte derecha encontramos el patrimonio con su flujo de caja operativo que representa los recursos propios y el pasivo que representan los recursos de terceros. Ahora bien, los activos que son la inversión son aquellos bienes que poseemos, que disfrutamos, que administramos. El patrimonio y el pasivo representan la pertenencia de los activos y es a su vez la financiación de estos. Ahora analicemos el estado de situación financiera positivo. Entonces, observemos que los activos, que es la posesión, está financiado el 100% por el patrimonio. Entonces, todo es completamente nuestro. En el caso contrario, en el escenario del estado de situación financiera negativo, observamos que el activo está financiado el 100% por el pasivo, lo que quiere decir que la inversión le pertenece completamente a otros. Es lo que llamamos la dilución del patrimonio. Pero ¿cómo hacer para mejorar nuestra situación financiera? Lo primero que debemos hacer es identificar nuestra estructura financiera, hacer un inventario de nuestros activos, que son la inversión, de la misma manera un inventario de los pasivos, que son nuestras deudas, de tal manera que los activos menos los pasivos nos da como resultado el patrimonio, que es lo que nos pertenece. Luego construimos el flujo de caja actual. El flujo de caja está compuesto por 3 módulos. El primer módulo es el flujo de caja operativo, en donde se registran los ingresos y los gastos correspondientes al mes. El segundo módulo del flujo de caja es el flujo de caja de financiación. Allí se registra el pago de la cuota o abonos extraordinarios de las obligaciones bancarias, las obligaciones con tarjeta de crédito y las obligaciones con terceros. Finalmente, el tercer módulo es el flujo de caja de las inversiones. Allí se registra la entrada y salida de los activos de infraestructura y los movimientos de inversiones financieras. En cuanto a las obligaciones financieras, es necesario confeccionar un plan de pagos, en donde registremos el saldo del crédito, es decir, el saldo insoluto, la tasa de interés, el plazo restante y la cuota mensual que incluye abono a capital, interés y seguro. Ahora, una vez confeccionado el plan de pagos original, vamos a programar abonos a capital extraordinarios, generando así un nuevo plan de pago estratégico de obligaciones financieras, que de acuerdo a nuestra capacidad de pago, producto de nuestro flujo de caja, podemos elegir entre reducir el valor de la cuota y mantener el plazo, o reducir el plazo y conservar el valor de las cuotas. Recordemos que depende de la capacidad de pago. Finalmente, confeccionamos el nuevo flujo de caja que concretará nuestra estrategia financiera. Bueno,
Esos dos videos son supremamente claves porque pues el primero nos aterriza realmente a muchas situaciones, ¿no? En las cuales pues vivimos día a día y terminamos nosotros trabajando para las riquezas y para una situación más que para nuestro estilo de vida y sobre todo el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces, sí viene una serie de estrategias para precisamente mejorar todo lo que es nuestro desempeño financiero en cada uno de nosotros. Hay que tener en cuenta, yo tengo un video que después se los mostraré, en donde hablamos del ciclo de la economía, en donde converge finalmente que la empresa más importante que tenemos nosotros son las familias. Cada uno de nosotros tenemos que ver nuestra economía como una, o sea, la economía familiar como una empresa, igualito. Tiene ingresos, tiene gastos, tiene financiación y tiene inversión. Esos tres módulos son muy importantes cuando hacemos nosotros un presupuesto, lo que es la parte del flujo de caja operativo, que en el caso de las empresas familiares, o sea, o de la familia, es nuestro estilo de vida. Ingresos, gastos, mercado, colegiaturas, absolutamente todo eso. Entonces, fíjense que esa es la parte operativa, nuestro estilo de vida. Tiene lo que son los créditos del carro, el hipotecario, del seguro de la educación, ICETEX, cosas por el estilo. Y lo mismo lo que tiene que ver con la inversión. La inversión en cuanto a ahorro programado, ahorros, digamos, en diferentes instrumentos financieros. Esos son los tres módulos que son importantes a tener en cuenta. Eso lo veremos con mucha más calma en otras en otras sesiones, básicamente. Entonces, quiero que vayamos y miremos varias cosas. Mire, este es cambios en la posición financiera. Aquí lo que estoy hablando, estas son finanzas de alto nivel, pero aterrizadas a nosotros. Y es la forma muy fácil de verlo desde el punto de vista coloquial. Entonces, nosotros hemos visto nosotros en las finanzas el activo, el patrimonio, el pasivo. Pues sencillamente es lo siguiente, si nosotros tenemos los activos que yo hablaba de la posesión, una cosa es poseer y otra cosa es que nos pertenezca completamente a nosotros. Desde el punto de vista de la mayordomía, desde el punto de vista de Dios, nosotros tenemos posesión, somos administradores de lo que Dios nos da, pero ¿a quién le pertenece? Le pertenece a Dios. Pues aquí en la tierra pasa exactamente lo mismo. Lo que nosotros poseemos acá, que es la inversión, que es el dinero, que es la liquidez y los activos de infraestructura, que son la casa y todo lo que tenemos nosotros, eso lo tenemos, es posesión nuestra. Ahora, ¿a quién le pertenece? Esto es lo que vamos a ver acá. Entonces, patrimonio son los recursos propios, lo que realmente nos pertenece a nosotros. Y el pasivo, pues son los recursos de terceros. Esta parte de la pertenencia, tanto el patrimonio y pasivo, es lo que financia estos activos, pero también lo que le pertenece a cada una de las personas, a cada una de las familias o a una empresa también, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos aquí varios escenarios. Aquí tenemos un patrimonio y aquí tenemos un pasivo. Entonces, muchas veces estamos nosotros en esta situación donde el patrimonio es mucho más pequeño, si ustedes se dan cuenta acá, el patrimonio es mucho más pequeño que el pasivo. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que tener un ingreso adicional, porque a veces no nos alcanza, un ingreso adicional para cubrir pasivos. Es decir, que vamos a empezar a trabajar nosotros es para la deuda más que para construir nosotros un pasivo, que construir un patrimonio, perdón. Entonces, y si vemos esta otra partecita de acá, estamos viendo que parte del flujo de caja va a construir patrimonio y la mayor parte va hacia el pasivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Entonces, este es el otro flujo de caja y esta es la parte del pasivo y esta es la parte del patrimonio. Entonces, si ustedes se fijan acá, en este escenario tenemos el patrimonio, que son los recursos propios, el flujo de caja operativo. Este flujo de caja operativo es lo que nosotros tenemos en cuanto a los ingresos y los gastos. Acordémonos, en la parte de una familia, pues es el ingreso por nuestro salario,
y los gastos que tenemos en cuanto a nuestro estilo de vida, mercado, renta, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en este escenario? En este escenario, si tenemos un ingreso adicional, en este caso el ingreso adicional nos va a servir es para hacer crecer nuestro patrimonio, no para bajar el pasivo, ¿sí? No para trabajar para el pasivo. Entonces, todo lo que hagamos nosotros en nuestra economía es propender hacia que el pasivo sea lo menor posible y que sea el patrimonio lo que mayor tenga proporción en nuestra economía. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, el flujo de caja operativo y los ingresos adicionales están dados para construir patrimonio, más que para cubrir pasivos. Entonces, en la medida en que nosotros podamos ir cubriendo pasivos, va a crecer nuestro patrimonio. Esta sería nuestra situación meta. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros tenemos lo que tenemos que tratar de llevar es que la posesión sea completamente nuestra, como decía en el video. O sea, el flujo de caja sea un flujo de caja positivo. De esta manera, en la medida en que nosotros vamos trabajando y vamos generando ingresos, entonces todo este flujo de caja va a construir riqueza y de esta manera, entonces empieza a crecer nuestro patrimonio. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros debemos acumular riqueza? Desde el punto de vista de lo que el Señor a nosotros nos ha enseñado, es de tal manera que nosotros podamos tener un buen estilo de vida, ¿sí? Que podamos trabajar, pero también tengamos nosotros la posibilidad de que nuestra riqueza trascienda, y es la forma como nosotros lo podemos traducir en dar, básicamente. Este es el principio que tenemos nosotros desde el punto de vista del contexto de nuestra economía. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos tener nosotros? Necesitamos tener fe, tener disciplina y también tener paciencia. La construcción de la riqueza, sobre todo nosotros como latinos, hemos cometido muchos errores, todos hemos cometido muchos errores, en el cual nosotros queremos construir riqueza de una manera muy rápida. Entonces nos metemos en inversiones riesgosas. Me incluyo en eso. Aún sabiendo finanzas, me he metido yo y sobre todo los principios de Dios, me he metido en inversiones riesgosas donde he perdido y he aprendido. Entonces, esto es un constante aprendizaje. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que todo lo que hagamos nosotros, lo hagamos basado en lo que el Señor nos ha venido enseñando a nosotros a través de su palabra y aplicarle lo que es disciplina y paciencia. La construcción de la riqueza se hace a través de la paciencia, teniendo fe en que el Señor tiene cuidado absolutamente de nosotros. Entonces, vamos a ver algo aquí bien interesante, y es lo que es el flujo de caja. Entonces, mire, este es el contexto de toda nuestra economía, que se traduce en lo que vamos a ver. Todo esto que les estoy enseñando es lo que se utiliza en las finanzas corporativas. Y miren lo sencillo que representa y que lo podemos aplicar a nosotros. Por eso estas son finanzas profesionales, pero las estoy aterrizando hasta lo que es nuestro contexto diario, personas de a pie. Entonces, aquí tenemos lo que es la inversión y aquí tenemos lo que es la financiación. Lo que es el activo, la inversión son los activos y la financiación es el pasivo y el patrimonio. Entonces, solo hay dos fuentes de financiación, que son los recursos propios y los recursos de terceros. ¿Qué tenemos nosotros aquí en la inversión? Tenemos activos, es la liquidez, lo que está en los bancos, lo que tenemos en nuestras cuentas, y los activos de infraestructura, el carro, la casa, el apartamento. Aquí tenemos los pasivos. Pasivos, recursos de terceros, las deudas. Y los recursos propios es lo que nos pertenece a nosotros. Mi mamá tenía un dicho, y yo creo que eso es muy popular en cada uno de nosotros, pero es, paga lo que debes, mijo, y sabrás lo que tienes. Entonces, en esa estructura que habíamos visto anteriormente de este pasivo, tenemos que mirar qué proporción tenemos nosotros, porque este pasivo, si es, por ejemplo, 90% de pasivo, significa que esta inversión, estos activos que tenemos acá, que a veces de pronto podemos alardear de ellos,
el 90% le pertenece al banco y solamente un 10% le va a pertenecer a cada uno de nosotros. Saquemos pecho cuando por lo menos este patrimonio esté por encima del 50%, en un 30%. Ahí ya podríamos decir nosotros que podemos sacar pecho de acá. Entonces, esta es una situación que tenemos que estar vigilando. Y que es la operación, este es el estado de resultados. Este estado de resultados que uno lo ve, digamos, en las finanzas corporativas y todo eso, pero desde el contexto de las personas de a pie, no es más ni menos que los ingresos menos los gastos, ¿sí? Y de ese flujo y de ese estado de resultados nos estamos dando cuenta si estamos teniendo una utilidad o una pérdida, si estamos gastándonos más de lo que estamos nosotros ganando o viceversa. Entonces esto lo entendemos de esta manera. Este es la fuente primaria de caja, el estado de resultados. ¿Por qué? Porque son los ingresos producto. Si estamos hablando de la economía familiar, estamos hablando del salario. Pero si estamos hablando de una microempresa, pues de las ventas, ¿correcto? Pueden haber microempresas familiares, pues son las ventas. Y los gastos, pues son, en el caso de la economía familiar, que tienen un salario, pues son el mercado, la renta, los gastos de la familia, entretenimiento. Entonces, en este tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es la fuente primaria de caja. Ahora, tenemos que las fuentes de caja, hay una fuente de caja secundaria que podemos decir que vendemos un activo o un bien de infraestructura, o sea, vendemos el carro y ¿qué nos genera? Nos genera liquidez, ¿correcto? Y otra fuente de caja son los recursos de terceros. Entonces, aquí cuando pedimos un préstamo, este dinero entra acá. Si pedimos 30 millones de pesos, esos 30 millones de pesos nos los consignan en el banco para nosotros poder hacer uso de ese dinero. Entonces, fuente primaria es nuestros ingresos menos los gastos, básicamente, de este. Aquí la otra fuente secundaria, que es venta de infraestructura y la fuente de caja por un recurso de tercero. O sea, un préstamo, un crédito. Tarjetas de crédito o créditos de rotativos. Ahora, ¿cómo usamos la liquidez? La liquidez la usamos comprando básicamente o activos de infraestructura, otro carro, otro apartamento, en fin, ¿correcto? Pero también la usamos nosotros para pagar las deudas, ¿correcto? Alguien me puede decir de pronto, y los gastos, acuérdense que salen de acá, ¿correcto? Este estado de resultados. O sea, si yo, por ejemplo, tengo 100 pesos y me gasto 90, entonces 10 pesos me quedaron a mí para yo poder tener liquidez y ahorrarlos. Pero en el caso contrario, si yo tengo 100 pesos, pero me gasto 120, entonces aquí quedé con un déficit. ¿Y de dónde saco yo ese déficit? ¿Cómo hago para cubrir ese déficit? De una de dos. O vendo un activo de infraestructura, que es lo ideal, y con eso cubro ese déficit. O si es mucho más grande, de algún activo de infraestructura, lo sacamos de recursos de terceros. Y es lo que llamamos nosotros sobreendeudamiento. Empezamos a endeudarnos solo para cubrir este déficit del flujo de caja. Llega un punto en el cual los activos de infraestructura no nos alcanza o no los podemos vender porque ¿qué es el activo de infraestructura? Pues no están, aunque representan dinero cuando los vendo, pues no están disponibles para la venta, porque si yo estoy viviendo en mi casa, pues no está disponible para la venta porque aquí está viviendo mi familia. Entonces, a menos que ya en última me toque venderla para cubrir los patrimonios e irme de arriendo. Entonces, esos son los diferentes movimientos financieros que debemos tener en cuenta. Entonces, por eso es muy importante estos pasivos de acá, tenerle un control muy, muy estricto, de tal manera, y sobre todo o sea, tenemos que tener un control muy preciso sobre nuestro estado de resultados, nuestro estilo de vida, de acuerdo a cómo nosotros estamos ganando, cómo nosotros vamos a gastar y reducir al máximo la financiación.
Ahora, la financiación no la vamos a satanizar. Obviamente nos puede servir a nosotros, pero debemos tener un control muy estricto de esto. Ahora, todo este círculo es lo que nos permite a nosotros tener, o lo que nos representa a nosotros, todo el tema de el balance general o el estado de situación financiera. ¿Ven? Si se dan cuenta, estoy hablando de términos que son financieros, de altas finanzas, tal vez de contabilidad, pero si se dan cuenta en el contexto en el cual yo lo he explicado y espero haberme hecho entender bien, entonces nos vamos a dar cuenta que es sencillamente lo que vivimos a diario, la estructura misma que tenemos nosotros. Entonces, esto es en términos generales. Entonces, aquí quiero abrir un poquitico el espacio. Si tienen alguna pregunta, si he sido claro. Alvarito, creo que tienes el don de la claridad. ¿Cuántos hasta aquí han tenido una nueva panorámica financiera y ya comienzan a entender mejor todo lo que sucede en nuestra primera empresa, que es la empresa familiar? ¿Cuántos han captado hasta aquí, muchachos? Hágame ahí un dedito zoom o dígame, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Albertico. Albertico, por favor. Alvarito, nuevamente gracias. Quiero hacerte una pregunta en este instante. ¿Qué diferencia hay entre esa celda de los activos que tú llamas liquidez, plata en los bancos, con el ahorro? ¿Dónde se ubica el ahorro? ¿Qué diferencia hay entre el ahorro y la liquidez como activo? Muy bien, excelente pregunta. Pues digamos que está ubicada en la liquidez, ¿sí? Lo que pasa es que dentro de la liquidez nosotros debemos tener en cuenta lo que tenemos disponible, ¿sí? Y lo que tenemos para ahorrar, ¿correcto? Y te agradezco la pregunta porque voy a hacerle la claridad al slide que les mostré. Te la agradezco mucho. ¿Por qué? Porque la liquidez, evidentemente, en términos generales, es todo lo que está disponible. Es decir, en otras palabras, es todo lo que yo puedo gastarme. Ahora, ¿qué de eso yo debo gastarme? Entonces, yo tengo que separar lo que es la liquidez, que es lo que es el día a día para comprar el mercado, para comprar, para pagar la renta, si estamos viviendo en arriendo, para pagar los colegios, etcétera, etcétera. Incluso todo lo que tiene que ver vestuario, todo lo que tiene que ver con el tema de entretenimiento, eso también hay que meterlo dentro del presupuesto. Y lo otro es lo que es sagrado, eso mejor dicho no se toca. Entonces, cada vez que nosotros hagamos un flujo de caja, ¿sí? O un presupuesto, que es, digamos, en términos generales, es casi lo mismo. Hay unas pequeñas diferencias, pero para que nosotros los de a pie, vamos a hablar que el flujo de caja va a ser el mismo presupuesto de caja. Entonces, nosotros tenemos que lograr que nuestros ingresos siempre nos quede alto. Hay un porcentaje, a mí no me gusta hablar mucho de porcentajes, ¿por qué? Porque los porcentajes, digamos, en cada una de las familias son economías muy distintas. Si ustedes se dieron cuenta al principio cuando hice la presentación de budget, mi logo es un poliedro. El poliedro tiene son diferentes caras y esas caras son de diferente tamaño, son irregulares, nunca una es igual a la otra, así pasa con la economía. Pero entonces nosotros debemos siempre por lo menos tener un 70% de todo lo que nosotros ganamos, al menos el 70% o menos en el gasto, tener un 30% o menos para el pago de una cuota y tener un 10%, perdón, un 70-20, 20% y un 10% o más para ahorrar. Y ese ahorro ya lo veremos. Hay diferentes ahorros que pueden ser un ahorro programado de corto plazo, de mediano y largo plazo, que eso lo veremos pues en otra sesión. Básicamente es eso. ¿Me hice entender? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Con toda libertad, muchachos, ¿alguna pregunta para responder? Alvarito, perdóname, hago la segunda y rápida pregunta. Claro que sí. La ofrenda la ubico o la debemos ubicar
en aquello que es liquidez y que está disponible y que, insisto, puedo ubicarla en lo que puedo, llamémoslo entre comillas, gastarme o dentro del 10% de lo que toca ahorrar está la ofrenda. ¿En dónde la ubicamos desde el punto de vista espiritual y de tu experiencia? Bueno, mira, la ofrenda está en el estado de resultados, ¿sí? En ese que yo les mostré antes, voy a devolverme un poquito. Ahí están viendo la página, ¿cierto? Ahí están viendo el slide. No, señor, yo, yo no veo. Yo lo estoy viendo. No sé si todos lo están viendo, muchachos. Yo lo estoy viendo, sí, se Sí, ve. Alejandrito, de Ok, pronto y usted yo también tiene lo estoy la viendo. pantalla movida. ¿Ya lo ves, Listo. Alejito? No, no, señor, no veo. Pero Eh, no, sigan, tranquilo. Ok, estamos bueno, grabando, Alejito, no te preocupes, que vas a verlo completo, ¿listo? Gracias. perfecto. Entonces, esta parte, esto que están viendo acá, si ven el cursor acá, este es el operativo. Aquí hay, creo que, ay, sí, aquí hay un puntero láser. Aquí, este. ¿Sí? Este que ustedes ven acá, este estado de resultados, este es el ingreso y el gasto. O sea, a mí me entran 100 pesos y el gasto, que es obviamente arriendo, mercado, todo lo que tiene que ver, es el gas, es digamos lo que estoy utilizando de ese ingreso. Resulta que el diezmo hace parte de ese gasto. Vamos a verlo como un gasto. ¿Por qué? Porque cuando en el presupuesto yo saco yo saco el diezmo, ¿correcto? De hecho, yo lo tengo dentro de la primera línea, diezmo, ofrenda, diezmo y ofrenda, hablemos en ese sentido. Entonces, yo lo saco porque yo lo voy a pagar de una vez. Yo lo giro de una vez a nuestra iglesia, donde el Señor también nos esté poniendo para la ofrenda, ¿correcto? Entonces, está saliendo ya de nuestra economía, de aquí sale. Entonces, por eso hace parte del gasto. La liquidez es lo que va quedando. Por eso, dentro del flujo de caja, que más adelante lo vamos a ver, la estructura del flujo de caja, vamos a ver qué es lo que nos queda lo último. Pero la ofrenda hace parte de ese gasto. Hablemoslo en esos términos financieros, ¿correcto? Muy bien, Edguitar. Alvarito y a equipo, buenos días. Gracias por este mensaje tan maravilloso. Yo quisiera que nos dieras tu concepto profesional acerca del ítem que está en la parte de financiación. Una de las herramientas que tenemos en la financiación son las tarjetas de crédito. Sí, señor. ¿Cuál es tu concepto profesional con respecto a las tarjetas de crédito y cómo ese concepto lo podríamos llevar a la parte espiritual? Bien, la tarjeta de crédito es un instrumento muy bueno para nosotros. Es bueno, pero también es peligroso. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito tiene dos características. Primero que todo, es un crédito rotativo. O sea, yo giro la tarjeta de crédito y en el momento en que yo pago la tarjeta de crédito, libero el cupo. Entonces se me va, o sea, vuelvo a recuperar ese cupo. Uno. Dos, tiene la tasa de interés más alta. La tasa de interés más alta que la determina la superintendencia financiera y es lo que se le llama la tasa de usura. La tasa de usura máxima, la tarjeta de crédito es la que tiene más alta la tasa de interés. Entonces, ¿cómo la deberíamos nosotros manejar? Hay varias cosas. Lo primero es que la tarjeta de crédito, si la vamos, es buena, es muy bueno, es un excelente instrumento, sobre todo si viajamos, es bueno tener siempre una tarjeta de crédito. Bueno, la tarjeta de crédito, si yo voy a comprar algo, yo debo tratar de que sea siempre a un solo mes, porque a un solo mes no tiene intereses. Ahora, ahorita les hago una observación respecto a eso, para tener cuidado. Dos, si quieres diferir la tarjeta de crédito, trata de diferirla en los menos cantidad de intereses posibles, de meses posibles, porque los intereses son mucho más altos.
y también poderlo pagar lo más rápido posible, ¿correcto? Los avances yo no los recomiendo mucho porque los avances los manda automáticamente a 12 meses, a menos que sea una urgencia, y si la necesitas, entonces lo va a mandar automáticamente a 12 meses, pero entre más rápido la pagues, mucho mejor. Número uno, bueno, el siguiente punto, no sé si era ya el tercero. El siguiente punto es, si tú lo vas a mandar, muchas veces lo que hace uno es mandarlo a un solo mes, pero hay que tener propósito con eso, porque si yo lo mando a un solo mes, es porque el dinero, es muy importante esto, si yo lo mando a un solo mes, es porque vamos a hacer algo con esa plata a un solo mes. Si tú haces una compra de 1 millón de pesos, la mandas a un solo mes y dejas ese 1 millón de pesos en la cuenta de ahorros, no hiciste absolutamente nada, porque no le ganaste un interés por lo menos, ¿correcto? En cambio, lo dejaste disponible y tiende uno a gastarse ese 1 millón de pesos. Y en el momento en que llegue el pago del 1 millón de pesos, no vas a tener cómo respaldar el 1 millón de pesos que habías diferido a un mes. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí que tenemos que tener cuidado. ¿Qué hago yo, por ejemplo? Yo lo que hago es que cojo a un mes 1 millón de pesos y ese 1 millón de pesos lo subo al fondo de inversión, donde me va a rentar. Así me gane 5,000 pesos, pero me gané 5,000 pesos. ¿Sí me hago entender? Más o menos es eso. Y lo otro es que hay que saber, y tiene que ver con lo que acabo de decir, hay que saber que lo que yo difiero a un mes, en ese mes me va a llegar toda la cuenta. Entonces tenemos que tener cuidado cuánto vamos a llevar y tener disponible ese dinero para que sea un mes. Y lo último, que tiene que ver con la tarjeta de crédito, y es esto. Cuando tú giras a un mes, no te cobran intereses. Pero si tú tienes ojo con esto, cuando tú tienes una compra, por ejemplo, compraste un celular y lo llevaste a un mes, y compraste un televisor y lo llevaste a 3 meses. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Resulta que el solo hecho de que ya haya una compra a 3 meses le va a activar interés a esa compra que hiciste un mes. Así funciona la tarjeta de crédito. ¿Me hice entender? Sí, Alvarito, gracias. Y otra pregunta adicional es, ¿tú qué recomendarías a las personas que tienen, que esta semana hablé con un amigo y pues me decía que estaban muchas deudas y entonces lo primero que le pregunté fue, ¿cuántas tarjetas de crédito tiene? Y me dijo, tengo 23 tarjetas de crédito. Y obviamente eso me creó a mí un conflicto y yo digo, ¿cómo sin tener tantos ingresos tiene tantas tarjetas de crédito? ¿Cómo se las aceptaron? ¿Qué hizo para que el banco le diera una tarjeta de crédito si realmente sus ingresos no son tan importantes? Entonces, bueno, quería ¿cómo podrías o cuál es el consejo que nos darías para personas que tienen más de una tarjeta de crédito? Mira, muy bien. Las tarjetas de crédito, tener 23, yo le recomiendo que trate de tener máximo, tener 3 tarjetas de crédito, máximo. Por ahí máximo 3 tarjetas de crédito y sobre todo de diferente banco y de diferente grupo corporativo. Voy a ponerles el ejemplo. Yo tengo una tarjeta de Scotiabank, ¿sí? Pero tengo otra tarjeta que es de Banco de Occidente, ¿correcto? Normalmente vienen en parejas, entonces son 2 y 2, son 4, digamos en ese sentido. Yo solamente tengo 4, yo tenía 6 y yo lo que hice fue mochar 2, moché 2, entregué 2 y me quedé con 4. ¿Por qué? Porque es que normalmente dan la pareja, Visa y Mastercard. ¿Por qué hay que tener en cuenta algo? Las cuotas de manejo. ¿Cuáles son los costos que tienen las tarjetas de crédito? Entonces, normalmente cuando dan la pareja, tú puedes negociar las cuotas de manejo, porque es que la cuota de manejo eso es un gasto. Estamos hablando de 80,000 pesos mensuales. Son 8 por 3, 24, sí, está entre 200, dependiendo del tipo de tarjeta, son 200,000 pesos o 150,000 pesos o 90,000 pesos, que son trimestrales
que te están descontando y eso es plata, eso es un gasto hormiga. Entonces, es negociar eso. Uno, dos, tener control de la tarjeta de crédito de tal manera que cuando de pronto nos dicen a nosotros, no, yo quiero cancelarla. Sí, pero usted tiene que pagar el saldo. Entonces quíteme la cuota de manejo. No le quitamos la cuota de manejo o a menos que usted la quiera cancelar. Ellos nunca te van a decir eso, pero entonces uno va a decir, bueno, entonces yo la cancelo. Ah, bueno, entonces pague todo. Y resulta que tienes una deuda de 20 millones de pesos en la tarjeta de crédito, pues te tocó aguantarte. Entonces, básicamente es que la tarjeta de crédito la controle uno y no que la tarjeta, ocho, que uno controle la tarjeta de crédito y no que la tarjeta de crédito lo controle a uno. Entonces, ahora, ¿por qué es diferente franquicia? ¿Por qué es diferente banco? Porque podemos utilizar la estrategia y es muy válida de hacer las compras de cartera. Entonces, ahorita los bancos están con una hambre de comprar las carteras porque resulta que el crédito ha bajado mucho. Como las tasas de interés todavía siguen altas y la economía nuestra está desacelerada, la gente no está comprando menos y para poder comprar más o incentivar, entonces utilizan la tarjeta de crédito, entonces empiezan también a hacerse las compras de cartera. Entonces, esas compras de cartera es un instrumento muy interesante y muy válido, especialmente para poder mejorar la liquidez y como estrategia para poder mejorar las finanzas. Por eso digo, no podemos satanizar tampoco la financiación, pero sí también tenemos que saberla utilizar a nuestro favor, ¿sí? Que nosotros controlemos la deuda y no que la deuda nos controle a nosotros. Esa parte es lo que tenemos que manejar. Listo, entonces vamos a continuar. No sé, una última para continuar y al final pues hacemos más preguntas, ¿les parece? Perfecto, Alvarito. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta, por favor? Si no, entonces continuamos, Alvarito, por favor. Perfecto, listo. Entonces, tenemos en estos momentos. Entonces, sigamos. Entonces, vamos a hablar del tema de la deuda. Aquí hay un video simpático que les voy a mostrar, pero que nos refleja lo que corresponde a la deuda, si no la manejamos bien. Hola, soy la deuda. La estructura de la deuda consta de monto, tasa de interés con la que te voy a desangrar y plazo, que pueden ser meses, años o toda la vida. Por ejemplo, tomemos un monto de 12 millones a una tasa del 15% efectivo anual y plazo 12 meses. Lo primero es calcular la tasa mensual. Segundo, calcular el factor de pago. Tercero, calcular la cuota o pago, que es el resultado de multiplicar 12 millones por el factor de pago, para un total de pago de 1.077.672. Debes considerar que la cuota tiene una fracción de capital y otra de interés. Así, en este ejemplo, el interés son 140.400 y el capital 937.272 para una cuota de 1.077.672.
Pero existen estrategias que te puedan mantener con vida. Incluso pueda yo morir. Muy bien. ¿Cómo les pareció? Interesados en el video de Drácula Excelente. como la deuda, hablar con Alvarito. Aterrador. Claro, fíjense que ahí puede ser 1, 2 o toda la vida vivir uno con la deuda. Entonces, básicamente tenemos ese tema. Entonces, aquí hay varias cosas. Hay que tener en cuenta que el endeudamiento estratégico es para activos de infraestructura potenciales de generar caja eventualmente. Entonces, si vamos a entrar nosotros en una deuda que sea, primero que todo, una deuda como con propósito, ¿sí? Entonces, con propósito puede ser el solo hecho de uno decir, lo llevo a un mes, teniendo en cuenta lo que les estaba diciendo, pero porque lo voy a poner a rentar ese mes. Así yo me gane 5.000 pesos, 10.000 pesos, no me importa, pero plata es plata, como decía Fico. O sea, y está incrementado. O si voy a comprar, digamos, el carro o alguna cuestión, ¿por qué? Porque en el sentido en que en el evento en que yo necesite el dinero, yo puedo vender el carro, ¿sí? Y generar, pues, caja para pagarlo y pagar otras cosas. Entonces, básicamente es eso. Entonces, aquí tenemos activos de inversión que son valorizables, como son los inmuebles, o activos de consumo que son desvalorizables, como son el tema de los vehículos, pero es un activo. Entonces, estos son los dos tipos de activos que tenemos nosotros. Activos de inversión que son valorizables, es decir, que van adquiriendo un valor en el tiempo. Puede ser, digamos, terrenos, inmuebles, obras de arte, por ejemplo. Yo tengo un amigo que es relojero y él es especialista en Rolex y en relojes de alta gama. Por ejemplo, el negocio, él dice, usted compra un Rolex que le vale, no sé, lo compró en 20 millones de pesos, pero ese Rolex puede estar costando dentro de un año o dependiendo del tipo o de oportunidad, puede estar costando 100 millones de pesos. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Entonces, son activos que son valorizables. Y los activos de consumo, pues un carro, pues básicamente, desde el momento en que sale del concesionario ya se empezó a desvalorizar, más obviamente todos los impuestos y los insumos, a menos que sea un vehículo para sacar usufructo, ¿no? O sea, de trabajo, que habría que hacer también el mismo estado de resultados. Ahora, deben ser complementarios, manejando en lo posible una proporción. Entonces, en lo posible, yo debo tener que el 30% o más sea con recurso propio y el 70% o menos sea con una deuda. Nosotros vemos, por ejemplo, un crédito hipotecario. Un crédito hipotecario, la cuota inicial normalmente, si no es BIS, o sea, vivienda de interés social, es el 30% y el resto es el 70%. Ahorita vamos a hacer el ejemplo para que ustedes lo miren. Hay que tener cuidado ahí. Entonces es preferible que sea más del 30% y lo menor que sea en deuda, en lo posible, ¿correcto? Tercero es que al menor plazo posible o pagar lo más rápido posible, tanto un crédito de libre inversión como un rotativo y como una tarjeta de crédito. Al menor plazo posible y pagar lo más rápido posible. Si yo lo llevé a 12 meses, pues tratar de pagarlo a 6, 8 meses en sí. Ahora, ¿eso de qué depende? Depende de nuestra capacidad de pago, que eso lo va a dar nuestro presupuesto. Por eso no podemos endeudarnos más allá de nuestra capacidad. Eso es supremamente importante. Después yo les enseño unas formulitas para poder determinar eso, que son fórmulas re sencillas que las puedes hacer tú con la calculadora del celular. Cuarto, endeudamiento productivo para generar ingresos complementarios, ¿correcto? Entonces, pues si alguien si de pronto tiene un negocio adicional, no sé, lo que sea, pues que ese endeudamiento sea para comprar de pronto más inventario que se va a traducir finalmente en ingresos. Eso es, digamos, si tenemos un ingreso complementario o si nuestro ingreso es nuestra microempresa, nuestro emprendimiento, pues ese endeudamiento sea con ese propósito.
Y quinto, y este es supremamente clave, jamás endeudarse para gastos intangibles, paseos, viajes, regalos, excepto en servicios que puedan representar un incremento en los ingresos, como por ejemplo la educación, una maestría, un posgrado, una certificación. Es decir, cuando nosotros vamos a viajar, no sacar un crédito para el viaje, porque pues no podemos nosotros recuperar eso, ese sí no lo gastamos por completo, a menos que tengamos la fama de Brad Pitt y podamos vender las fotos, es otra cosa distinta, ¿no? Pero de lo contrario, es preferible hacer un ahorro programado, que eso lo veremos en otro momento. O si, por ejemplo, voy a hacer una certificación y esa certificación es un poco costosa, no tengo el dinero, pero esa certificación me va a representar que yo puedo aspirar a un mejor cargo o puedo apuntar a que con esa certificación yo pueda generar mi negocio con una mayor ventaja, pues es lo único que uno podría decir, bueno, aquí sí me endeudo, pero porque sé que esa titulación que yo voy a tener me va a generar más ingresos porque voy a tener más nivel competitivo ante una licitación o ante algún contrato que tenga, o en fin, básicamente es eso. Pero esto sí, lo que es intangibles, paseos, viajes, regalos, tratar de hacerlo siempre, que esté presupuestado y hacerlo siempre en efectivo. O ahora con la tarjeta de crédito a un mes, pues como les estaba mencionando, básicamente es eso. Entonces, este es... Ahora vamos a calcular la cuota fija del plan de pagos, considerando un crédito de 2.500.000 pesos a una tasa de interés de 1.5% mensual y con un plazo de 6 meses. Con estas tres variables vamos a calcular el valor de la cuota fija. Es así que al utilizar el siguiente cociente, nos da como resultado el valor de la cuota fija de 438.810. Fíjense que eso es una fórmula muy sencilla. Yo se las paso para calcular la cuota fija en un crédito. Entonces, creo que aquí voy a pasar. Listo. Entonces, voy a dejar acá, voy a dejar de compartir acá y vamos a entrar a hacer un ejemplo acá muy clave. Quiero que usted lo mire. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Voy a entrar a hacer un ejemplo. Vamos a entrar a hacer un simulacro, muchachos, niñas. Entonces, ¿alguna pregunta adicional? Una preguntita. Claro. Sí. Cuando Drácula está feliz en caso de sobreendeudamiento, o sea, cuando se hace lo que hacen los contadores, debe haber, pero no hay, ¿dónde queda el diezmo? Porque si doy el diezmo, entonces ni siquiera se logra cubrir porque estoy sobreendeudado. Bueno, eso ya es una pregunta más que de finanzas, es desde el punto de vista espiritual. Acordémonos que el Señor nos dice a nosotros que cada uno dé conforme a como propuso en su corazón, ¿correcto? Y bueno, en la perspectiva que yo tengo y de lo que el Señor a mí me ha enseñado, nosotros debemos tener en cuenta que dentro del presupuesto que hacemos nosotros, lo primero que le debemos dar nosotros es al Señor, ¿sí? En la medida en que nosotros podamos, conforme a nuestra capacidad y conforme a lo que hemos propuesto en nuestro corazón. El Señor es un Señor de abundancia y el Señor es un Señor también justo y está, digamos, tiene cuidado de cada uno de nosotros. Hay momentos en donde de pronto nos es difícil dar el diezmo o la ofrenda, ¿correcto? Nosotros no debemos cargarnos en ese sentido. ¿Por qué? Porque el Señor primero nos dice que debemos tener cuidado también de nuestra familia en ese sentido. Ahora bien, en la medida en que nosotros podamos dar, debemos darle al Señor. Eso es una convicción que cada uno de nosotros tenemos, pero el Señor también nos lo ha planteado. Siempre que nosotros tengamos en primer lugar al Señor,
En esa medida es que nosotros vamos a actuar en consecuencia, ¿correcto? Ahora, desde el punto de vista financiero, lo que yo les mencionaba es que el diezmo y la ofrenda, pues, es un gasto, es decir, en otras palabras, sale de nuestra economía, porque yo lo estoy entregando. Es como estar comprando algo o estar gastando en mercado. Pues en este caso le estoy dando la honra al Señor con esa ofrenda y ese diezmo, básicamente. Obviamente hay familias en donde, pueden haber circunstancias en donde nosotros decimos, por Dios, o como en mi familia, o en algún momento, o entrego el diezmo y la ofrenda. Yo creo que el Señor tiene esa consideración. O sea, no se nos puede convertir a nosotros la ofrenda en una carga, porque lo que menos Dios quiere de nosotros es cargarnos. Por eso el Señor decía, entregue todas tus cargas y yo os haré descansar. Pero ¿qué pasa? Que hay una situación emergente, no es un tema de corazón, porque a veces ocurre que tenemos la capacidad de dar y no damos. Esas son dos cosas completamente distintas. No sé, Waltercito, ¿qué opinas tú? Como para cerrar esa pregunta que me parece que es No, creo que es importante. una respuesta muy sabia porque realmente lo primero que yo tengo que hacer, como dice la palabra, es proveer para mi casa. Entonces, yo no puedo sacar la excusa que porque yo estoy ofrendando no puedo proveer para mi casa, porque lo primero que Dios dice es, el que no provee para su casa viene a ser peor que un impío, o sea, que un hombre sin luz. Entonces, lo que yo creo que es la meta, Alvarito y muchachos y niñas, es aprender precisamente a administrar nuestras finanzas para que podamos disfrutar el dar, porque recuerde que en Primera de Corintios dice que Dios bendice al dador alegre, no al que da lleno de amargura y de queja, y es que me tocó, pues entonces demos. Eso no es bendecido al final. Ujú. Entonces, me parece que tu respuesta es sabia. Si alguien me dice a mí, quiero darte una ofrenda, pero debo 100 millones, le digo, mire hermano, salga de sus deudas primero, que yo voy a estar más feliz viéndolo libre de deudas a que usted me vaya a dar a mí, quitando la posibilidad de que usted pague sus deudas. O sea, yo lo haría así personalmente. Yo sé que todos tienen opiniones diferentes, pero lo cierto, sin especificar diezmo y ofrenda, Alvarito, es que yo debo dar sin interés, pero con esperanza. Porque el Ujú. Señor dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Esta mañana leía y inmediatamente le compartí a la muñeca porque me impactó que el rey David está en un tiempo de guerra y le manda a decir al rey de una ciudad llamado Nabal, le manda a decir, mira que yo cuando estuve en tu ciudad cuidé todo lo que tenías con mi ejército, guardé todo lo que tenías, protegí la ciudad, protegí tus bienes y nunca te quité nada. Ahora voy con mi ejército y me he enterado que tú estás en tiempo de esquilar las ovejas. Y el tipo tenía un jurgo de ovejas y cabras. Entonces le dice el rey David, permíteme tomar algunos de tus víveres para poder sostener este ejército, haciendo memoria de cómo yo te ayudé en ese tiempo en que me permitiste cuidar lo tuyo. Entonces Nabal le dice, ¿quién es ese tipo? ¿Cómo así? ¿Quién es ese tal David, hijo de Isaí, que me viene aquí a decir que yo le tengo que dar de las ovejas, de las cabras, de los víveres? Entonces van y le dicen a David, rey, que él dice que no da nada. Entonces el rey David le dice a los 400 guerreros, alístense porque vamos a tomar la ciudad de Nabal. Y Dios me maldiga si no mato a cada hombre de la ciudad. Escúcheme esto. Obviamente entienda el contexto antiguo, ¿no? Entonces Abigail, que dice la palabra, era hermosa y sensata. Le mandan la razón y le dicen, viene David con 400 hombres y creo que te vas a meter en problemas. Entonces Abigail se va en un burro, mira lo que es una mujer sensata y hermosa a la vez.
prepara una ofrenda de vino, de panes para compartir con David y su ejército, y viene y le dice, rey, yo no sabía de este asunto que tú le habías mandado decir a Nabal, pero este es un hombre perverso. Escúcheme bien. Y le dijo dos cosas. Es un hombre perverso, grosero y mezquino. Esa es la peor mezcla de cualquier mezcla. Bien grosero y bien tacaño. Entonces ella le dice, acepta esta ofrenda, mi rey, por el bien que tú nos hiciste. Y dice que le entregó la ofrenda y el rey David le dijo, bendita seas tú. Una mujer sabia que ha sabido interpretar lo que yo dije, porque David no dijo, entrégueme sus posesiones porque ahora yo las quiero. No, le dijo, denme algo para mi ejército. Entonces ella se devuelve y le dice él, ve en paz, yo no me levantaré contra Nabal ni contra la ciudad. Ella va y le dice al esposo Nabal, le dice, está borracho en una fiesta y le dice, espera hasta el amanecer, es una mujer sensata, cuando está sobrio le dice, yo presenté una ofrenda a David, al rey David, porque era lo que nosotros deberíamos hacer. Dice la Biblia que al tipo le dio un derrame cerebral cuando le dijo eso, porque era tan mezquino que cuando le dijo que le había entregado una ofrenda, casi que se muere y a los días se murió. David dijo, quiero a esa mujer sensata y hermosa como esposa, y se casó con Abigail después de que murió su esposo. Lean esa historia en el primer libro de Samuel, capítulo 24, 25 y 26, y creo que nos enseña mucho, Alvarito. Yo sé que todos tienen un corazón para dar, pero yo no puedo decirle a mi esposa, me tocó entregar la ofrenda, no tengo cómo darle de comer, porque eso es una necedad. Entonces, Dios siempre, y como dices tú, Alvarito, el dar es un asunto del corazón, no de si tengo o no tengo. Yo siempre puedo dar. Lo que pasa es que yo tengo que tomar la decisión de que el dar realmente es una bendición y que nadie por dar se quedó con menos, ¿no? Básicamente así lo entiendo yo, pero sé que no es la única opción. Y como todo lo que tú has puesto sobre la mesa, todos tienen derecho a decir, no, para mí es así o para mí no es así. Por eso abrimos la sesión de preguntas